para el cristiano, porque quizás envuelva muchas cosas que de repente no es lo que esperamos. De repente esperamos algunas palabras más directas en cuanto a mi vida, en cuanto a lo que Dios quiere de mí o qué es lo que está haciendo el Señor conmigo. Pero dé la oportunidad que en esta iglesia se pueda hablar de una manera más amplia lo que las Escrituras nos presentan, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y yo les quiero decir en esta mañana que vamos a enfocarnos hoy día en el libro de Génesis, en el capítulo 3, porque hace 2 domingos nosotros tuvimos la oportunidad, a través de textos bíblicos, poder entender el pacto de redención, hecho desde la eternidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego, el domingo pasado hemos visto el pacto de obras. Pero lo peculiar de todo eso es que hemos logrado entender y seguiremos entendiendo que es una sola historia de redención, que son diversos pactos, pero es una sola. Y en temas teológicos se entiende que el pacto de redención es la base del resto de los pactos que vemos en las Sagradas Escrituras. Entonces, si está en las Sagradas Escrituras, debemos anunciarlo, debemos predicarlo, debemos presentarlo a la iglesia. Y por lo tanto, nos toca presentar en estos 3 domingos. Ya a partir de domingos que vengan, trataremos otros temas que de seguro que también son importantes, como por ejemplo, la disciplina en la iglesia. A veces se malinterpreta el hecho de que somos hermanos y para evitar no tener ningún tipo de situaciones dejamos la disciplina de lado. Pero las Escrituras hablan de la disciplina. Y si las Escrituras hablan de la disciplina, ¿cómo nosotros podemos callar? Entonces, en ese sentido, quiero que tengamos la oportunidad de poder ver Génesis capítulo 3. Porque lo que he titulado... Y gracias a Dios que buscando un título sugestivo para este tema de hoy, encontré y estoy de acuerdo con lo que dice. El nuevo pacto, que más adelante veremos que es en Jesucristo, dice, el nuevo pacto es el pacto de gracia. ¿Por qué? Porque de alguna manera están conectados. El nuevo pacto es el pacto de gracia. Y lo vamos a ver desde Génesis capítulo 3. Hoy vamos a ver el pacto de gracia. Pero antes de ver el pacto de gracia, queremos ver cómo es que el pacto de gracia aparece, cómo es que se produce, cómo es que se origina. Y eso es lo que queremos entender esta mañana. Porque como les dije, hace 2 domingos señalamos que hay una sola línea de redención. Y que aunque tengamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, la historia de redención, la historia de redención es una sola y no puede ser desconectada una de la otra. La historia de la redención es una sola y no puede ser desconectada una parte de la otra. Por lo tanto, vamos a ponernos de pie. Vamos a leer Génesis todos juntos como nuestro tema central. Vamos a presentarnos delante de la palabra. Yo sé que usted tiene mucha reverencia a la palabra de Dios y es ahora que tenemos la oportunidad de mostrar la reverencia que tenemos ante las Sagradas Escrituras. Esta es Reina Valera. By the way, esa es nueva versión internacional. Pero yo lo que voy a hacer es que voy a leer desde Reina Valera, porque quiero que sea Reina Valera el texto central de Génesis 3, y después vamos a observar lo que es nueva versión internacional. Y voy a leer a partir del versículo 8. Amén. Leemos todos juntos. Usted léalo en voz baja ahí, yo lo voy a leer en voz alta para seguir la misma lectura. Génesis capítulo 3, versículo de 8 hacia adelante. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estamos hablando de que ya cayeron en pecado, ya desobedecieron. Y esto es lo que sucede. El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová, Dios, dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuando obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y ahora Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Palabra de Dios. Tomen asiento, mis hermanos. A veces las personas nos preguntamos, ¿por qué Dios? ¿Por qué? ¿Por qué pasan todas estas cosas, Señor? ¿Por qué? Deberíamos preguntarle a Adán, ¿por qué Adán? ¿Por qué Adán desobedeciste? ¿Por qué Eva desobedeciste? ¿Por qué Eva te dejaste engañar por el diablo? ¿Por qué Adán te dejaste llevar por lo que te dijo Eva? Y diablo, ya tú tienes tu castigo delante de Dios. Deberíamos preguntarle a Adán y no a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Dios? Aquí está la razón por la cual el pecado entró al mundo y por el pecado entró la muerte. Y eso es necesario entender. Por eso dije, es tan necesario ver esto del pacto de Dios que va a ser muy esencial para nuestras vidas. Mis hermanos, la Biblia no es una enciclopedia. Si usted mira este libro, o el libro que usted tiene, o en su teléfono, no importa, no es una enciclopedia. Porque una enciclopedia es útil para enseñarnos diversos temas. Usted puede tomar un tomo, y un tomo puede hablar de álgebra, como puede hablar del origen de algo, como puede hablar de las plantas, como puede hablar de los animales, podemos mirar muchísimos temas en una enciclopedia. Pero ningún tema está conectado con el otro. Ninguno. Son temas separados, independientes, que nada tienen que ver uno con el otro. Por eso digo, la Biblia no es una enciclopedia. Una enciclopedia es útil para enseñarnos diversos temas, pero sus temas están desconectados uno del otro. En cambio, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, aunque tiene diversos temas, todos están conectados con la historia de redención y un mismo propósito. ¿Sabe cuál es la historia de redención que está desde Génesis hasta Apocalipsis? El plan de salvación para el pecador únicamente por fe en Jesucristo. Entonces no podemos mirar la Biblia como una enciclopedia. Nos vamos a perder. Por eso que nuestros lentes no nos ayudan a ver el pacto de gracia de Dios, conectado al pacto de redención por obra de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de estas cosas, yo quiero continuar diciéndoles que en Génesis 2
nos hizo ver que la desobediencia de Adán en el pacto de obras trajo el pecado y la muerte de toda la humanidad, que estamos viendo en el capítulo 3, en Génesis 3. Por lo tanto, yo asumo en esta mañana mis palabras con el sustento bíblico. Yo asumo mis palabras con el sustento bíblico de que el propósito eterno de Dios Trino con el pacto de redención se va desarrollando desde Génesis de manera progresiva y al tiempo determinado por Dios a través de diversas administraciones en el Antiguo Testamento, como por ejemplo el pacto de obras, el pacto de gracia que ocurrió con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, hasta alcanzar en el Nuevo Testamento el cumplimiento total en el nuevo pacto en Jesucristo, mostrado por parte de Dios al profeta Jeremías. Un solo pacto, con diversos, yo podría decir, con diversos subpactos o administraciones. Un solo pacto con diversos subpactos o administraciones. Eso es lo que quiero que el día de hoy nosotros, por eso reflexionemos con respecto al pacto de gracia, que según Génesis capítulo 3, tiene el fin de salvar al hombre caído. Y con esa introducción, yo deseo, mis hermanos, que seamos edificados esta mañana al enfatizar la gracia de Dios y su justicia en estos versículos resumidos que acabamos de leer en todo el capítulo 3. Miren los versículos resumidos que traigo aquí. Versículo 6 y versículo 7. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, la cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Más adelante en el versículo 15, capítulo 3, dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. El mismo capítulo, versículo del 21 al 24, dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí al hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal, el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomada. Echó pues fuera al hombre y puso el oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Usted dirá: pastor, ¿y dónde está el pacto de gracia ahí? Si ahí lo que yo veo es castigo. ¿Qué dice el versículo 15? Y pondré enemistad, el que está el mismo, ese mismo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Antes de quedarnos en este versículo 15, ¿qué hemos visto? Capítulo 2 y capítulo 3. Notamos que Adán, al desobedecer el pacto de obras, ¿se acuerda el pacto de obras de la semana pasada? Y si no pudo ver, entre a YouTube, a nuestro canal de la iglesia, vea el pacto de redención, vea el pacto de obras, para que pueda entender lo que es el pacto de gracia. Notamos que Adán, al desobedecer el pacto de obras, pierde toda posibilidad de vivir eternamente. Toda posibilidad de vivir eternamente. Pero aún así, habiendo traicionado y quebrantado el pacto que Dios hizo con él, el pacto de obras, Dios decide pactar con la miseria del hombre. Con la miseria del hombre. Con ese hombre caído, con ese hombre sin esperanza, con ese hombre desobediente. El Señor sigue fiel a su pacto. Entonces, Dios, que es rico en misericordia y gracia y fiel a su pacto de redención que había hecho desde antes de la fundación del mundo, les promete el versículo 15.
todo esto ha ocurrido, pero yo sigo siendo fiel al pacto, dice el Señor. Y esto es lo que voy a decretar. Desde Génesis 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice el diablo. El que estaba leyendo, mi hermano. El 15, el que estaba leyendo. Ese mismo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Sabe cómo se le conoce a este pasaje? Se le conoce como el protoevangelio. ¿Y qué es evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Ya Dios anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias, porque Él es un Dios de misericordia, lleno de misericordia, anunciando desde Génesis 3:15 este protoevangelio, estas buenas nuevas que revelan, ¿verdad?, que por primera vez y en el tiempo determinado, Dios enviaría a alguien para que salve al pecador. Dios enviaría a alguien para que salve al pecador. ¿Y quién es ese alguien? ¿Cómo va a venir? Dice, vendrá de la simiente de la mujer y aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. ¿Y qué es ese anuncio? Era la sombra de lo que ocurriría miles de años después en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, el viernes vamos a celebrar, el viernes 7 de abril, Viernes Santo. ¿Y sabe qué? Las Escrituras ya nos anuncia desde Génesis 3, miles de años antes, ya las Escrituras nos las está anunciando. Si vemos los detalles, mis hermanos, podemos asegurar en este versículo 15, si vemos los detalles, explícitamente hay una sentencia para el diablo. Sentenciado el diablo. Pero si seguimos analizando, hay algo implícito dentro de todo eso, que debe hacernos gozar de júbilo esta mañana, porque es el señalamiento de la promesa de un Salvador llamado Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, denle un aplauso al Señor. ¿Podría ser algún otro? ¿Ustedes creen que podría ser algún otro aparte de Jesucristo? ¿Usted cree que pudo haber sido Adán capacitado para salvarse a sí mismo? ¿Usted cree que somos nosotros capacitados antes de venir a Cristo para salvarnos a nosotros mismos? Mis hermanos, desde el momento de la concepción del pecado original, desde el momento que Adán cae en pecado, el ser humano, por más religioso que sea, no puede salvarse a sí mismo. Por más religioso que sea. Por eso hay tantas religiones, porque el hombre quiere salvarse a sí mismo. Pero el Dios verdadero nos dice que así no funciona, que es la simiente de la mujer, que es el único que puede salvar a la humanidad. Mis hermanos, mis hermanas, ¿qué dice Génesis? Capítulo 3, en el versículo 7, no sé si lo tengo allí, no importa, mi hermano, déjalo en el 3:15 por ahora. Dice el 3:7, mis hermanos, lo siguiente, dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez, por eso para cubrirse entretejieron hojas de higuera. Ellos intentaron salvarse a sí mismos, ellos intentaron cubrir su pecado para que Dios no se dé cuenta que habían pecado. Ellos lo intentaron, claro que sí, vale la pena intentar, pero no sirve de nada. Arrancaron hojas de la higuera y cosieron sus bikinis y sus ropas de baño para cubrir su vergüenza y su pecado. Pero ¿qué pasa en el versículo 21? ¿Qué pasa en el versículo 21? Claramente dice la palabra, Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. No es que a Dios no le gustó que se vistan con higueras, con hojas de higuera.
Es porque esas hojas de higuera, o fueran hojas de plátano, hojas de guayaba, hojas de lo que sea, no sirven. Solo sirve la piel del Cordero que quita el pecado del mundo y que es Jesucristo. El sacrificio del Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Podríamos entender la salvación solo con Génesis 1, 2 y 3. That's it. No necesitamos más en la Biblia. Ya está todo anunciado. Mis hermanos, mis hermanas, el hombre no puede salvarse por sus obras. Ellos lo intentaron. De repente, no sé, yo no he visto... las higueras son los higos, ¿verdad? Bueno, sí, he visto árboles de higo. Bueno, habrá que treparse al árbol. Hicieron un esfuerzo para cubrir su pecado. Pero la realidad es que el hombre no puede salvarse por sus obras. ¿Por qué no puede salvarse él mismo por sus obras? Porque lleva el pecado original en su vida, en su corazón. Ya tiene la mancha del pecado. Ya nace con la mancha del pecado, por eso no puede salvarse él mismo. Por más religioso que sea, por más obras que haga, no puede salvarse. Porque lleva el pecado original enraizado en su corazón. Debe ser alguien, pero alguien perfectamente obediente que lo haga en su lugar y por gracia. Por gracia. Mis hermanos, Génesis capítulo 3 es un pacto de gracia y promesa iniciada por Dios, pero su desarrollo aún está en pañales. Aquí el Señor nos muestra ya el pacto de gracia, pero su desarrollo, su cumplimiento total todavía está en pañales. Y eso es lo que nosotros vamos a ver, porque Dios siguió obrando, siguió actuando, pero solamente en Génesis 3 es el inicio de la promesa. El inicio de la promesa. Es a partir del capítulo 3 para adelante que notamos ese camino progresivo para el cumplimiento total de lo que Él ya había acordado desde Génesis 3:15 y antes de la fundación del mundo. Por ejemplo, ustedes saben que Dios hizo un pacto con Noé, ¿verdad? ¿Lo saben? Claro que hizo un pacto con Noé. ¿Qué dice Génesis capítulo 6 del 18 al 22? Vamos a ver ahora ese pacto progresivo. Dice: mas estableceré mi pacto contigo, le dice Dios a Noé, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Noé obedeciendo al pie de la letra todo lo que Dios le mandaba y le ordenaba. Porque Dios después, ¿qué ocurre? Trae el juicio a la humanidad. Dios trae un juicio total a la humanidad y promete no volver a mandar un diluvio. Pero ojo, que la gracia de Dios está en el pacto con Noé. Él está escogiendo a Noé y a sus hijos, hablando de los seres humanos, para guardarlos como remanente. Él no destruyó a toda la humanidad, dejó por lo menos a Noé, a su mujer, a sus hijos y a las mujeres de sus hijos. Un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y aunque Adán había quebrantado el pacto de obras, ahora Dios prosigue con Noé. ¿Y qué pasa con Noé en el capítulo 9? ¿Qué dice mi hermano en el capítulo 9? Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. El mismo mandato que le había dado a Noé. No ha cambiado nada.
Sigue en curso el mandato, sigue en curso el pacto. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestras manos son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo, dice el Señor. Mis hermanos, ¿qué notamos con estos pasajes? Notamos que Dios no es solo un Dios de justicia. No es solo un Dios de justicia. También es un Dios de misericordia. También es un Dios de gracia, un Dios de amor. La promesa de la simiente de la mujer hecha en Génesis 3:15 sigue su curso. Sigue su curso. Y de ninguna manera está desconectado con el pacto con Noé, como tampoco está desconectado con el pacto de Abraham. ¿Qué dice Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3? Ahora con Abraham, ya murió Noé, ahora viene Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Capítulo 17, versículo 1 y 2, sigue con Abraham. El Señor no ha renunciado a su pacto. El Señor sigue siendo fiel en su pacto. Ahora con diversas administraciones, ahora con diversos subpactos. Pero el Señor continúa. A Él nadie le va a quebrantar su pacto. A Él nadie le va a quebrantar lo que Él ya ha decretado. Y el Señor, ¿qué le dice a Abraham en el que sigue, mi hermano? En el 17:1-2, en el anterior. Creo que el que sigue, por favor. Ahora uno más. Muy bien, ahí está. El 17 del 1 al 2. Ya seguimos avanzando. Sigue el pacto en un desarrollo progresivo. Que dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré de gran manera. Versículo 7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Mis hermanos, ¿qué vemos en este pacto? Dios le promete a Abraham que le bendecirá y le multiplicará, y que en su simiente serán benditas las familias de la tierra, como anuncio de la obra de Cristo, que también fue anunciado a través de los pactos anteriores. Nada ha cambiado en el sentido de que Dios sigue enrumbando y desarrollando de manera progresiva su pacto, su decreto, su orden, con diversas administraciones de diversos pactos, pero el fin último, que es Cristo Jesús, no ha cambiado. No ha cambiado. Le dice a Abraham que le bendecirá y le multiplicará, y que en su simiente serán benditas las familias de la tierra, como anuncio de la obra de Cristo. Y al leer el pacto abrámico, mis hermanos, en Génesis 12, no olvidemos, como digo, es un desarrollo progresivo de esa promesa hecha en Génesis 15, puesto que no solo se anuncia la salvación en Cristo, sino que es una expresión más clara, es una expresión más detallada. Aquí hay una expresión más concreta de un pacto. Es en Abraham que se establece formalmente el pacto de gracia. El pacto de gracia. Jehová sería el Señor de Abraham, pero no solo de Abraham, de su descendencia también. Aquí lo prometo. Será el Padre de Abraham y de su descendencia, por elección soberana de Dios. Por elección soberana de Dios. Una promesa de ¿qué? ¿Qué tipo de promesa?
de relación personal. Lo que perdió Adán se va recobrando nuevamente en Noé y ahora en Abraham. Una relación personal y cercana con un individuo llamado Abraham, pero también con su descendencia. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué dice Éxodo capítulo 3:6? Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Cómo? Pero si el pacto es solo con Abraham, ¿por qué con Isaac y por qué con Jacob? De la descendencia de Abraham. No ha quedado solo en Abraham, la descendencia de Abraham. Y Dios mismo se presenta como el Padre, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y dile: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Hemos leído Éxodo capítulo 3, versículos 6 y luego el 15 y el 16. Hay una fórmula ahí que nos debe encantar, que nos debe emocionar, aunque tengamos un poco de frío. ¿Sabe cuál es la fórmula? Una fórmula exclusiva del pacto, porque no se ha roto nada, continúa, sigue de manera progresiva. Y esa fórmula es ratificada por Dios mismo. ¿Y sabe lo que dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob. O sea que después que muere Abraham, vemos que el pacto de gracia sigue en ese desarrollo, porque Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a un tiempo determinado y a través de diversas administraciones. Y luego viene con Moisés, como acabamos de leer, porque con Moisés hace también un pacto en el monte de Sinaí. Por eso, mis hermanos, gracias por darme la oportunidad. De acuerdo a mi convicción teológica, yo soy cristiano porque creo en Cristo y soy cristiano por la soberanía y la elección de Dios. Gracias, mi Señor. Pero soy reformado por mi convicción teológica, porque puedo ver claramente la figura que el Señor nos presenta en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por eso dice Francis Turretin acerca del pacto que Dios hizo con Moisés. ¿Qué dice Francis? Dice: agradó a Dios administrar el pacto de gracia en la época mosaica bajo una economía rígidamente legal. ¿Qué quiere decir eso? Los pactos van teniendo ciertas administraciones específicas. Ahora Dios hace un pacto con Moisés, pero de manera rígida, de manera legal. Pero vamos a ver que aunque sea rígido y legal, la misericordia de Dios nunca se ha apartado. Nunca se ha apartado de esa verdad. Por eso que el pacto con Moisés es un pacto administrado con fuerte énfasis legal. Ahí vamos a aprender que hay leyes ceremoniales, vamos a aprender que hay leyes judiciales, vamos a aprender que hay leyes morales como los 10 mandamientos. Sin embargo, ¿qué son esas leyes para nosotros? ¿Qué son esas leyes en Cristo? Mi hermano, los ritos, las ceremonias y el cumplimiento estricto de esas leyes, ¿sabe qué sería? La sombra de la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Usted ve esa mesa? Esa mesa viene desde el Antiguo Testamento. Claro, no esa mesa que tenemos allí, pero me refiero al símbolo de la mesa. Viene desde el Antiguo Testamento, la Pascua. No podemos romper la Pascua y quedarnos únicamente con la cena del Señor, porque tiene su origen en la Pascua. ¿Se dan cuenta que nada ha cambiado? Que la línea histórica de la redención continúa y sigue adelante. Pero déjenme decirles más, mis hermanos. ¿Qué dice Gálatas 3, 19 al 22? Dice: entonces, Pablo hablando con los Gálatas, con la iglesia de Gálatas. Supongamos que nosotros somos los Gálatas.
Supongamos que este no es Ponciana, es Galacia. Y estamos aquí y Pablo comienza a decirnos a nosotros. Me voy a ubicar así para que yo también sea parte de ustedes, ¿ok? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve todo entonces lo que hemos estado practicando? Fue añadida a causa de las transgresiones. Hasta que viniese la simiente, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? ¿Son las leyes contrarias a la promesa de Dios? ¿Qué responden? En ninguna manera, dice Pablo. Porque si la ley dada, si las leyes del Antiguo Testamento dadas pudieran vivificar, pudieran darme vida, no condenarme, salvarme, pudieran vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, ya no necesitamos a Cristo. Si yo puedo abrazar todas las leyes y cumplirlas como Dios manda, no necesito a Cristo. Pero Pablo sigue respondiendo, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. El hecho de que Dios haya dado leyes en el pacto mosaico no significa que esas leyes están desconectadas con el nuevo pacto en Jesucristo. Eran sombras de lo que iba a ser cumplido en su totalidad en Jesucristo. No podemos decir que esas leyes son para los judíos israelitas que tienen sangre judía y ahora la gracia es solamente para los gentiles y solamente para los que creen, y cortar esa línea histórica. No. No podemos hacer eso de cortar la línea histórica. Porque después de Moisés, ¿qué viene? En esa misma línea histórica de la redención, cuando llegamos a Segunda de Samuel, ¿qué pasa ahora en Segunda de Samuel? Dios hace un pacto con David. Hace un pacto con David, Segunda de Samuel 7, del 12 al 16. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá en tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre, él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, y yo le castigare con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios haciendo un pacto con David, anunciando el trono eterno de Jesucristo. Anunciando el trono eterno de Jesucristo. Mis hermanos, en ese pacto Dios le promete a David, a través del profeta Natán, que de su simiente saldría un rey eterno, que se sentaría para siempre en su trono a gobernar su pueblo. Un pacto que está conectado al mismo único pacto de gracia. Jesús mismo certifica esa verdad. Jesús mismo certifica esa verdad, esa única línea de redención, la certifica Jesús, la suscribe, la avala. Mateo 22, del 29 al 33. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, ni serán como los ángeles de Dios en el cielo. Doña Ramona, ya en el cielo usted ya no va a ser mi suegra. Pero aprovecha ahora, mi Ramonita, aprovecha ahora. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Qué dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Gloria a Dios. Es un aplauso a Cristo, mi hermano. Gloria a Dios.
Jesucristo avalando la línea histórica de redención. Dios mi Padre es Dios de Abraham, es Dios de Isaac, es Dios de Jacob, todos aquellos que anunciaron mi llegada. Mis hermanos, el nuevo pacto, ahora vamos a aterrizar al nuevo pacto, anunciado en Jeremías, es otra administración del pacto de gracia, pero esta vez un pacto perfecto. Gracias, Señor, por fin logramos cumplir perfectamente. Cristo logró cumplir perfectamente, sin fallas, y un pacto eterno. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mire hasta dónde está retrocediendo Jeremías. Hasta Éxodo se está retrocediendo Jeremías. ¿Qué más dice? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, dice el Señor. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén. ¡Wow, qué lindo! Dios mismo, hermana, no se detenga. Después no malinterprete. Después dice que al pastor Palacio no le gusta que aplaudan y se emocionen aquí. Emociónense, mi hermano. Es que esto no... Yo estaba un poco frío al llegar, ahora estoy emocionado. Emociónense. Mi hermano, este nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías, consiste en dos grandes dádivas, en dos grandes regalos de Dios. ¿Sabe cuáles son? El verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Dije que este pacto tiene dos dádivas. La primera es que se basaría en un gran acto de perdón. El Dios perdonador. ¿Se alegra usted que Dios realmente es un Dios de perdón? ¿Realmente nos alegramos que Dios es Dios de perdón? Y hay otra cosa más que vemos en este pacto. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y les escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios. Daré mi ley en su mente. Un momento, Señor. No me des la ley. Déjame que yo mismo me la voy a meter aquí. No me la des, yo me la voy a meter. Es que no nos podemos meter ningún mandato de Dios, ninguna verdad de Dios, ninguna declaración de Dios, si no es a través de su Espíritu. Por eso Él dice, daré mi ley, ¿verdad?, en su mente y le escribiré. Él mismo en su Espíritu va a obrar en nuestros corazones para poder entender quién es el Señor y entender nuestra salvación. Por eso digo, el segundo punto es que su gracia para ser de su pueblo obediente y agradecido a Dios por el Espíritu que mora en él. Gracias, Señor, porque el Espíritu mora en nosotros. ¿Qué sería de nuestro testimonio cristiano si el Espíritu no morara en nosotros? Si aún morando en nosotros damos testimonios que nos comprometen en nuestra fe. ¿Se imagina sin el Espíritu? Mis hermanos, yo no sé cuán agradecidos estamos hoy día aquí en este lugar. La verdad que esto es una verdad, valga la redundancia, es una verdad verdadera. Es una verdad verdadera, mis hermanos. Es un nuevo pacto anunciado en Jeremías que cita el cumplimiento que se daría
a través de la muerte expiatoria de Jesús. No solo lo hemos recibido por medio de Cristo, el perdón total de nuestros pecados, también hemos recibido el Espíritu de Dios, ese Espíritu vivo que nos hace fieles y obedientes a Dios. Hagámonos la pregunta, ¿somos fieles y obedientes a Dios? ¿Qué pasa entonces si tenemos el Espíritu? ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué no fluye la fidelidad, la obediencia, el buen testimonio cristiano? Si la palabra no se equivoca, dice que si tenemos el Espíritu, bueno, debe fluir el testimonio cristiano que agrada y que exalta a Dios. Mis hermanos, mis hermanas, yo también quiero decir algo. El hecho que este pacto tenga el adjetivo de nuevo pacto, new covenant, el hecho que tenga ese adjetivo de nuevo, no significa que está desconectado del antiguo. No significa que está desconectado del antiguo, sino que con respecto al Antiguo Testamento es nuevo porque por fin llega el Cristo prometido, por fin se cumple la promesa, por fin culmina la revelación, por fin se cumple perfecta y fielmente los deberes del pacto. Por fin llegó alguien que reemplaza a Adán. Por fin llegó Cristo, nuestro Salvador. Por fin estamos aquí a causa de la obra de Cristo. Gloria a Dios. Por fin. Por eso se llama nuevo. No porque se desconecta del antiguo, sino que se cumple en su totalidad en Cristo Jesús. Mis hermanos, qué bueno que el segundo Adán, que es Jesucristo, haya reemplazado al primer Adán y por consiguiente haya tomado nuestro lugar. Tú y yo teníamos que morir en la cruz del Calvario. Tú y yo nacimos condenados. Mi hermano, ¿usted sabía eso? Que habíamos nacido condenados. Bueno, si no lo sabía, hoy lo sabe. Pero si usted está en Cristo, ya eso no le debe meter miedo. Porque Cristo murió en su lugar. Cristo dio su vida en su lugar. Y Cristo fue en nuestro lugar como sustitución nuestra. Para ganar la vida eterna para los que creemos en Él. Para todos los que creemos en Él. Mis hermanos, Jesús es el cumplimiento de las promesas de salvación y vida eterna del pacto de gracia. Él es el cumplimiento. Así como el pacto de gracia se basa en el primero, que es el pacto de redención, Cristo en el pacto de redención es la parte concertante entre el Padre y el Espíritu. Pero en el pacto de gracia, ahora en el nuevo pacto, es el mediador y salvador de todos los que creen en Él. Ya estoy por terminar, porque vamos a tener la Santa Cena el día de hoy. Mis hermanos, Cristo sí cumplió totalmente el pacto de obras que Adán quebrantó. Se llama gracia porque no es por nuestras obras, sino por las obras de Jesucristo. Se llama gracia no por mis obras, es por las obras de Jesucristo. Es las obras de Jesús. Mis hermanos, el pacto de gracia en el Antiguo Testamento administraba las sombras de Cristo. Pero en el nuevo pacto se da el cumplimiento total al propósito original y eterno. ¿Qué dice Juan 3, 14 y 15? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tiene que ver lo que levantó, la serpiente que levantó Moisés? Si el antiguo pacto ya no tiene nada que ver con el nuevo pacto, ¿por qué Jesús menciona a Moisés? Ay, no, sácalo de aquí, córtalo ya. Mi hermano, tiene que ver, porque es una sola línea de redención.
Y el mismo Jesús está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito final y completo en Jesucristo. Él es el mayor en todas las cosas. Jesucristo es el mayor en todas las cosas. Porque Él es el verdadero Cordero de sacrificio que quita el pecado del mundo. El verdadero y único sumo sacerdote, mayor que Melquisedec. En la reunión de hombres de fe salió el tema de Melquisedec. Si era el mismo que dice Hebreos, si era el mismo que está en el libro del Antiguo Testamento. Si es el mismo. El mismo. Pero Cristo es mayor que Él. ¿Y por qué dice la palabra que Cristo es de la orden de Melquisedec? ¿Sabe que Melquisedec no tuvo padre? No tuvo madre. No nació de padre ni madre. De pronto apareció. Y la palabra dice que no tuvo padre ni madre. No tuvo genealogía. ¿Y sabe por qué Jesucristo es de la orden de Melquisedec en cuanto a su sacerdocio? Porque Jesucristo no fue engendrado como entre un padre y una madre. Intervino una mujer, pero fue obra del Espíritu Santo. Y por eso su sacerdocio es mayor que el de Melquisedec. Y por eso que su sacerdocio es eterno. Y por eso que su sacerdocio es mejor. Él es mayor en todas las cosas. El verdadero y único sumo sacerdote. La imagen real de lo que apuntaba cada ceremonia judía. La imagen real de cada ceremonia judía. Pero no podemos desconectar. Es la historia de redención. Y por eso le decía, y ayúdenme concilio, por favor, Carlos y José, si me pueden poner la mesa al centro. Por eso yo decía, esa mesa que hoy se llama Santa Cena, se llamaba Pascua. ¿Está desconectada? No, tuvo su origen en la Pascua. Esa misma mesa ahora representa la totalidad de la obra de Cristo. Y hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Porque muchas personas de repente, no aquí, no estoy diciendo aquí, pero que sirva también porque estamos transmitiendo por Facebook. Muchas personas entran en confusiones de lo que significa esta mesa. Algunos ven la mesa como algo místico, que tiene mucho misticismo. Otros relacionan el pan y el jugo de uva como elementos que tienen poder. Pero todavía hay confusión. Inclusive un pastor dijo una vez en su iglesia que él no celebra la Santa Cena en su iglesia porque se convierte en un tiempo de separar al club de los invitados y al club de los rechazados. Por eso no lo celebro. ¿Y cómo te atreves a no celebrar si es la orden de tu Señor, de Jesucristo, del Rey de la iglesia, del Señor de la iglesia, del Señor de la iglesia? Porque los testimonios, los evangelios testifican que Jesús, como judío, estaba deseoso de celebrar esa noche en Jerusalén, la Pascua. Mis hermanos, ¿cuál es el propósito bíblico de la Pascua del Antiguo Testamento en relación a la Pascua celebrada por el Señor en el Nuevo Testamento? Mateo 26, del 26 al 28. ¿No está Mateo 26? Yo lo voy a leer de aquí, mi hermano. Mateo 26, del 26 al 28. Con respecto a el deseo que tenía Jesús de celebrar esta Pascua con sus discípulos. Dice lo siguiente. Dice la palabra: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, este es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y le ofreció, diciéndole: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mis hermanos, ¿qué pasó esa noche? Esas palabras que Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, que acabo de leer, debieron impactar a los discípulos, pero no de emoción, sino de confusión. ¿Qué está pasando? What's going on, Jesus? ¿Por qué estás hablando eso si eso no es lo que tienen que decir todas
todas las casas judías en este momento. Mis hermanos, eso no era lo que debía recitar Jesús. Eso no era lo que recitaban todas las familias judías esa noche en Jerusalén. La Pascua exclusivamente era una celebración anual para recordar la liberación del pueblo de Egipto por parte de Dios. Pero Jesús anuncia que todas las señales, todos los elementos de la Pascua judía apuntan a Él y revelan su misión que se cumpliría a pocas horas de la cruz del Calvario. Lo que recitaban las familias judías no era lo que dijo Jesús. Ese pan no era el cuerpo de Cristo, según muchos judíos. El vino no era la sangre de Cristo, según muchos judíos, porque nunca entendieron el pacto que Dios hizo desde antes de la fundación del mundo. Nunca entendieron a Jeremías. Muchos han entendido, claro que sí, y por eso se llaman judíos mesiánicos. Pero no entendieron que la Pascua del Antiguo Testamento era la sombra de lo que iba a ser en el Nuevo, en Jesucristo. Era la sombra. Mis hermanos, Jesús anuncia que los elementos, el pan y el vino, dice, este es mi cuerpo, dice cuando agarra el pan, que será partido por ustedes. Cuando Él levanta la copa, dice, esta es la copa en el nuevo pacto de mi sangre, dice Jesús. ¿Es que Jesús era tan atrevido para decir eso? ¿O de verdad Jesús era el Hijo de Dios? ¿O de verdad Jesús era el Salvador? ¿O de verdad Jesús era el segundo Adán? ¿O de verdad Jesús era esa simiente de la mujer que vendría al tiempo determinado de acuerdo al decreto de Dios en el pacto de redención? Mi hermano, mi hermana, el momento del nuevo pacto había llegado en Cristo Jesús. La Pascua del Antiguo Testamento no tendría el verdadero significado sin la cruz de Jesús. No era la Pascua del Antiguo Testamento ni sus elementos el propósito final de Dios para la humanidad. Era la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, la fe no es ciega. La fe cristiana no es ciega. Por más que la gente diga, ay, tú eres cristiano. No, la fe no es ciega. La fe es racional. Se puede explicar a través de los sacramentos, a través de la palabra de Dios. La fe racional, la fe cristiana no es para los que no piensan. Ojalá que pensemos, mis hermanos, todo el tiempo para que conozcamos la gran verdad de Dios. La cena que Cristo instituye, ¿qué dice? El propósito de la cena de la Pascua es para hacer de la cruz lo más importante en nuestras vidas. Yo les animo a que carguen su cruz, pónganse una cruz aquí, pero con entendimiento. No para adornar su cuello solamente, para entender que esa cruz siempre fue el propósito final de Dios para nuestras vidas. Siempre fue el propósito. ¿Hay algún aplauso para el Señor esta mañana? La cruz del Calvario. ¿Y cuál es el propósito de la cena de hoy? Es la memoria. Es recordar. Porque a veces somos desmemoriados. A veces nos olvidamos. Ya mañana nos olvidamos. Ya mañana volvemos nuevamente a la rutina. O quizás más tarde volvemos a la rutina nuevamente. Ya, forget everything we did already. Otra vez lo mismo, otra vez con el mismo problema, otra vez me tentó el diablo. Ay, otra vez el diablo me hizo caer. Otra vez ese diablo desgraciado, ese diablo ese diablo el otro. Ay, por eso que el Señor nos da la Santa Cena, mi hermano. En memoria de mí, dice el Señor. En memoria de mí. Tú y yo no existimos si no recordamos quién es Cristo en nuestras vidas. Mis hermanos, mis hermanas, dice Jesús en la cruz, it is finished. Todo está terminado. ¿Qué más vas a hacer? Simplemente obedece a Dios por agradecimiento. Sé buen testimonio, hijo, hija de Dios. Sé buen testimonio delante de Dios. Por más que la tentación te rodee, por más que la fuerza siempre está contra ti, sigue siendo buen testimonio en el Señor. It is finished, dice el Señor.
¿Qué quiere decir? Que lo que empezó en el Antiguo Testamento culminó en el Nuevo, con su persona. Él es el Cordero de Dios. Mis hermanos, el Señor ha instituido la Santa Cena, no para alejar a los pecadores, sino más bien para tocar sus corazones, para tocar sus pensamientos y acercarlos a la mesa con arrepentimiento y confesión. Si yo realmente, ustedes me dan la oportunidad para arrepentirme, mi hermano, salimos a las 6 de la tarde de aquí, porque tengo que recordarme de muchas cosas que todavía no me he arrepentido de repente. Yo sé que usted nada más necesita 10 segundos para arrepentirse. Siga orando por mí. Y yo seguiré orando para que cada vez esos 10 segundos disminuyan a 5, a 3, hasta que llegue el día que de verdad digamos, cuando nos miremos al espejo: gracias, Señor, por hacerme un hijo, una hija obediente. Denle un aplauso grande al Señor. Denle un aplauso grande al Señor, mis hermanos. Ayúdame con el micrófono inalámbrico, mi hermano, en la mesa. Por eso vamos a tener un tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. En esta iglesia creemos que todavía las puertas del perdón están abiertas, aún para los cristianos, cuando hay un arrepentimiento sincero en el Señor. Quiero pedirle en esta oportunidad al hermano Carlos y a la hermana Monique que se acerquen, por favor. Uno de ustedes, cada uno de ustedes, tome los platos. Sabemos que no tenemos quizás suficientes. Tenemos suficiente. Recuerden, mis hermanos, cuando abran este vasito y el pan que lleva acá adentro para celebrar la Santa Cena, esto tiene como unas hojitas, doble hoja. Primero levanten la primera hojita con cuidado, saquen el pan, y luego la segunda hojita es para el jugo de uva. Así que, mis hermanos, antes de pasar, y mis hermanos, si me alistas alguna alabanza, alguna yo creo que sería la pista de Waymaker, sería excelente. Y vamos a poner, mis hermanos, en este tiempo vamos a poner en las manos del Señor nuestro tiempo de paz. De que el Señor ponga paz en nuestros corazones. Ponga paz, que de repente hay muchas cosas en nuestras vidas que no la entendemos y estamos sufriendo. Y tenemos conflictos con nosotros mismos. Que el Señor ponga paz en nuestros corazones. Pero para que haya paz, debemos venir en arrepentimiento a ponernos a cuenta con el Señor. Todos necesitamos ese tiempo. Porque la palabra nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 27 al 32. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos, incluso varios han muerto. Si nos examinaríamos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que come en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite, dice Pablo. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento venir de manera indigna era que cada uno hacía lo que quería en la casa del Señor, en lo que en ese momento se convierte el templo del Señor.
rogamos, suplicamos y pedimos que tengamos reverencia, que en este momento, este lugar es la casa del Señor. Y el contexto es que muchos se adelantaban a comer y otros se quedaban sin comer. Y a eso le llamaban la cena del Señor. Y Pablo denuncia esa falta de reverencia y respeto a lo que significa la mesa del Señor. Pero también lo podemos aplicar, que si hay algún pecado que pensamos que el Señor no es capaz de perdonar, mi hermano, Dios puede perdonar tus pecados ahora mismo, en este mismo instante, si tu confesión y tu arrepentimiento es sincero. Queremos que los niños y los jóvenes se sienten al lado de sus padres, para que así también todos lo hagamos en orden. Vamos a ponernos a cuenta con el Señor, porque la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, que es bueno y justo y fiel, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y cada uno allí donde está, entregue este tiempo al Señor en confesión y arrepentimiento. La mesa no se ha hecho para apartar a nadie, al contrario, el Señor la ha servido para que todos los que crean en Él sean invitados. Oremos. Súbele el volumen a la música. Oye nuestra confesión, Señor. Oye a cada hermano y a cada hermana esta mañana. Tú quieres que todos nosotros, los que hemos creído en ti, vengamos a tu mesa. Pero también quieres darnos la oportunidad de limpiarnos cada día más y más de nuestros pecados y de nuestra maldad. Gracias, Señor. Gracias por haber planeado nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. Gracias, Señor, por mostrar a través de tus sagradas escrituras, desde el Antiguo Testamento, que tú eres un Dios fiel a un pacto que has hecho con los hombres. Y que a pesar de que los hombres fallaron, y a pesar de que los hombres pecaron, y a pesar de que los hombres rompieron y quebraron tu pacto, tú no te limitaste a dejar de ser fiel a lo que tú habías prometido, y enviaste a la simiente de la mujer, enviaste a tu Hijo unigénito, enviaste al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, enviaste al Salvador y Señor, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por este tiempo de permitirnos venir y ponernos a cuentas contigo. Me arrepiento, Señor. Confieso mis pecados delante de ti. Me humillo delante de ti, Señor. Limpia mi corazón. Limpia mi mente, Señor. Gracias por sacarme de la condenación que hace el pecado en mí. Pero te pido que no dejes de limpiar mi corazón de esa mancha del pecado, y que cada día esa mancha desaparezca más y más. Solo en ti, Cristo Jesús, hoy recordaremos, hoy tenemos esta oportunidad, que lo hagamos en memoria de ti, como tú dices, en memoria de mí. Y así será, Señor. Esta iglesia ha abierto la oportunidad a todos los miembros, a todos los que están aquí reunidos, para que se pongan a cuentas delante de ti antes de venir a la mesa, o antes de recibir estos alimentos que representan lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.